Sí, el problema dice, el inciso 2 dice, calcule el valor de la resistencia de arranque para que en ese momento la máquina no supere el 1,5 de la nominal. Claro, les explico. Yo recién les decía de que sí, escucho. Y hay dos problemas muy parecidos. Sí. Y yo lo que hago es hacer el 1,5 de la nominal, 22 horas. restarle la corriente de excitación y hallar la corriente del arrollamiento del inducido para calcular la resistencia de arranque. Quería Sí. saber si esa es la forma correcta, porque en el ejercicio 14 da el resultado, pero sin hacer eso. Directamente reemplaza el 1,5 de la nominal. Bueno, para calcular la los resistencia. vemos, no hay ningún problema. Bueno, Es decir, la máquina, recién lo explicamos, cuando la máquina arranca, toma 10 a 12 veces la corriente nominal. Eso implica un gran esfuerzo, no solamente mecánico para arrancarlo, sino un gran consumo de corriente que puede hacer incluso caer la tensión, ¿sí? Para el arranque. Entonces, de esa manera se limita la corriente fijándole, porque ustedes van a ver que junto con la corriente va a aparecer el par. El par está directamente relacionado con la corriente. El par y la corriente son proporcionales. ¿Está bien? En la fuerza electromotriz es el flujo. En la corriente, en el par es la corriente. ¿Qué ocurre? Como esa corriente es muy elevada, el par también es muy elevado y puede destruir la parte mecánica de la máquina, el diseño de la máquina. Por eso se limita la corriente a 1,5 o 2 veces la corriente nominal. Bueno, se fija un valor y esa va a ser la corriente que yo tengo que utilizar para el arranque. ¿Está bien? Usted me dice que en el problema 4, vamos a ver el problema 4. Acá es donde faltaba esto, lo que estaba sin indicar. El problema 4, fíjese, está hecho, ¿está viendo? ¿Lo estoy compartiendo esto? ¿O no? No, profe, no. no, No. Ah, perdón. Vamos a compartir. ¿Ahora? Sí. Bueno, es un motor de derivación tetrapolar, devanado ondulado, apto para trabajar a 1400. Bueno, está todo enunciado, como lo tienen ustedes. Es decir, a usted le está faltando este dato, el de la RAI. Este es el dato que no está figurando en la guía que tienen, que ahora se la voy a volver a publicar. Bueno, lo que le decía Enzo, hay que hacerse el esquema para ubicarse bien. Este caso es un motor derivación tetrapolar. ¿Está bien? Derivación. Es decir, cuando yo voy a calcular, calculo la corriente que va a circular, la corriente en la máquina y cuál va a ser la corriente que va a circular por la rama de excitación, bien digo, y cuál va a ser la corriente de arranque. Fíjense que la corriente de arranque es, el problema me dice, a ver, el valor de la resistencia de arranque a utilizar para que en ese momento la máquina no supere 1,5 la nominal. ¿Está bien? La nominal, es decir, esta corriente. La nominal. ¿Está bien? Pero entonces, en el momento de reemplazar la corriente para calcular la resistencia de arranque, hace la diferencia entre el 1,5 de la nominal menos la corriente de excitación y esa diferencia es la que reemplaza. Está bien, porque yo me dice que no puedo superar 1,5 la vez esta, no me dice que es esta, la del inducido, sino que me dice la nominal. Es decir, por eso le tengo que restar
Por eso tengo que tomar en cuenta que la nominal es toda la corriente, tanto para la excitación como para el ramal inducido. El problema me dice que no supere el 1,5 de la nominal. ¿Está bien? Estoy distinguiendo. Tengo tres corrientes, la nominal, la del ramal inducido y la de la rama de derivación. ¿Está? Me está fijando como límite 1,5 esta rama, esta corriente, la nominal. Por eso, la corriente nominal es 19,77 por 1,5 da 29,66 amperes. ¿Está bien? Bueno, a partir de ahí calculo la resistencia total y le tengo que restar todas las resistencias que están en la rama, las resistencias que están en la rama del inducido. Las resistencias que están en el rama inducido. ¿Está bien? Esa era la duda que tiene. Vamos al otro problema que me decía, ¿cuál es? Está cortado. Encienda la... Sí. Número 14. El 14. Vamos al 14. 9. 14. Un motor de corriente de excitación-derivación se conecta, es parecido al otro tema, genera una tensión de 230 volts, E de 250 genera 230, si la resistencia valen RAI 0,5 y RD 250. El punto D dice la resistencia de arranque a colocar para que la intensidad en el arranque sea 2 veces la intensidad nominal. Vuelve a hablar de la nominal. ¿Está bien? Entonces acá multiplica cuánto es la corriente de la máquina. La corriente de la máquina es 41 amperes. 40 por la rama del inducido y 1 por la rama derivación. La corriente. La corriente total, como la máquina es un motor, se suman las dos corrientes. La nominal va a ser la que va por la rama del inducido más la que va por la rama de excitación. ¿Está bien? Es el mismo esquema del otro. Lo podríamos pegar acá. Entonces la corriente máxima de arranque es 2 veces la corriente nominal, 82 amperes. Es el mismo ejemplo. En ningún lado le resta la otra. Claro, pero al calcular la resistencia de arranque, antes reemplazábamos ahí la diferencia de la de arranque menos la de excitación. ¿A dónde? Ahí, A ver, vamos al 4 de nuevo. Acá no lo reemplazo, ¿no? Acá está el mismo ejemplo. Fíjese el circuito cómo es. El mismo ejemplo. Acá tengo la resistencia de arranque. Esta no juega. Esta me pide la corriente nominal, no en la rama del inducido. Corriente nominal. La corriente nominal de la máquina es 82 amperes. Es 41 amperes, perdón. Y 2 veces la corriente nominal es 82. Vamos al 4, de nuevo. no, pero mi duda es de la resistencia de arranque. Sí. Vamos al 13, 14. ¿Qué tiene que ver la resistencia de arranque con esta? Para el cálculo de la resistencia de arranque, para reemplazar la corriente, en el ejercicio 4 hacíamos la diferencia entre la I de arranque menos la de excitación para hallar la resistencia de arranque. Porque estoy trabajando en esta rama. Estoy trabajando solamente en esta rama. Fíjese, la resistencia de arranque, acá lo único que descuento es la resistencia inducida porque no tiene polos de conmutación. ¿Está bien? Resto, la resistencia de arranque que yo tengo que colocar es 3,05.
¿Está bien? En esta rama estoy dividiendo la tensión en borne dividida la resistencia de arranque, la corriente de arranque. Es decir, para que ese valor tengo que descontar la del inducido. Es decir, yo para que esto no supere los 82 amperes tengo que colocar una resistencia en esta rama de 3,05. ¿Está? ¿Está bien? No tengo polo de conmutación. Sí. Vamos al 4. Gracias. En el 4, esta R exterior o R de derivación no juega para nada. Acá resto. Para determinar la resistencia de arranque, estoy trabajando en la resistencia que tengo que tener en la rama del inductor. Acuérdense que están en paralelo, ¿no? Acuérdense que están en paralelo. Por eso este valor es 14,64. Resto acá están los polos de conmutación. ¿Los puedo hacer a todos los otros problemas? Si llegó hasta el 14, puedo hacer todos los otros. Sí, con los otros no hubo problema, por suerte. Bueno. O sea que están en general bien. No sé si ha habido algún otro que esté asistiendo, Profe. que tenga algún otro problema. Sí. Sí. Hoy nos juntamos, como subió el otro día los archivos del 1, 2, 3 y creo que el 4, nos empezamos a hacer las guías con unos compañeros. Sí. Y tenemos una duda que nos surgió, quizás es básica, pero sinceramente no recordamos si usted lo explicó o no. Pero cuando hacemos el gráfico de todas las delgas y todo, es el TP1. Sí. Cuando hacemos el gráfico, o sea, ¿en qué tenemos que basarnos para abajo poner el número de las delgas 12, 13, 14, 15? O sea, ¿en qué número empezar? Esa es la duda que tenemos cuando empezamos a hacer el gráfico. Si hay algo como decir, bueno, en esto nos basamos o... Mire, usted tiene que tener el mismo número de delgas que el número de elementos. ¿Está bien? Sí. De acuerdo como usted los ubique, es decir, nosotros a los fines didácticos los pusimos medio desplazados a las delgas con respecto a la ranura o al lado de bobina que vamos a conectar para que se vea bien la forma que toma la bobina, el elemento de bobina o el conductor si fuera uno solo, para que se vea bien en el desarrollo. ¿Está bien? Bien. ¿Me va siguiendo? Sí. Lo que ocurre es que si usted corre, si pone la delga justo abajo de eso, en vez de salir con un conductor oblicuo como lo dibujamos nosotros para mostrar la forma de la bobina y todo lo demás por una cuestión didáctica y ponerlo al medio, si usted lo pone la delga justo abajo, la salida de delga justo abajo del conductor, va a trazar una línea vertical. Y con la otra, como viene de más lejos, viene la forma, en definitiva, le vuelvo a explicar esto, es que se conecte de esa manera. Este es un gráfico, ¿está bien? Lo que usted tiene que tomar en cuenta es estos principios. El número de elementos que tiene B, el número de elementos de bobina, tiene que ser igual al número de delga. Si ustedes a ver, si en el gráfico ponen la bobina 1 del lado izquierdo y la delga 1 en el medio, van a tener muy largas las conexiones, pero en definitiva está bien, no es que esté mal. Eso o sea que se podría desplazar cuanto nosotros quisiéramos. Exactamente. Es decir, cuando usted arme el motor es diferente porque acá no tiene que aislarla, no tiene que protegerla ni nada por el estilo. Es un gráfico. Claro. Claro, entonces no importa de qué número arrancamos, sino hay que ver la separación como para que dé el gráfico y se entienda claro,
en el arrollamiento 1, el trabajo práctico número 1, arrollamiento imbricado sencillo. Un conductor sale de una delga, que la llamamos nosotros 1, ¿sí? Vamos abajo de un polo, lo conectamos por detrás con otro conductor que está debajo de otro polo y tenemos que ir a la delga 2. Si usted la delga 1 y 2 la pone, la 1 y la 2 tienen que estar al lado. Porque el paso es 1. Sí. ¿Sí? Entonces, si las delgas, a ver si me ve, el conductor los conductores lo pone acá y las delgas la pone acá, usted va a tener que hacer línea más larga, pero no es que esté mal conectado. Claro. Perfecto. Es una cuestión gráfica y nosotros la hacemos de esa manera para que sea bien didáctica y la ponemos al medio. Claro, porque en un ejercicio, por ejemplo, con la diferencia que yo había puesto de arriba a abajo, me daba que caía el mismo, pero porque estaba, o sea, no se alcanzaba a ver por la diferencia que había. Claro, Entonces, no puede caer el mismo, tiene que caer al lado. Claro, claro, lo que quise decir es que caía muy recto, digamos, no se notaba la forma. Bueno, pero está bien, no es que esté mal, que usted no la vea clara. Lo otro que hace uno a los fines didácticos es decir, lo corramos para que esto quede más o menos ordenado, nada más. Claro, pero perfecto. Lo fundamental es de que sale la delga 1, da toda la vuelta y se conecta a la delga 2. Así es sencillo. La 1, la 2, la 5, la 6, la 9, 10, ¿sí? Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Y si la delga 2 la pone de este lado, se cruza. Claro. Cumple con lo que dice la consigna, es decir, se conecta con la delga del lado y el bobinado en vez de avanzar a la derecha, avanza a la izquierda. Claro. Y es un bobinado cruzado, se llama cruzado. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que tengan dudas? Hagan los ejercicios y hagan la consulta por WhatsApp, la respondemos, no hay ningún problema. Esto siempre es más fácil en clases presenciales, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. ¿No más preguntas, señor juez? ¿Todo claro? Creería que sí. Bueno, está bien, me alegro. Hasta acá vamos bien entonces. Gente, buenas noches, muchísimas gracias por la atención y realmente hoy pensaba que íbamos a pasar derecho y digo, voy a tener que cuidarme de no pasarme de largo. No, al contrario, seguimos siendo ya vamos a ver qué pasa. Digamos, el que tenemos el base, no el full. No paro la cuota.